¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a este punto de encuentro aquí en Elche 7 Televisión, en el que hoy nos proponemos hablar sobre la situación económica y la posición de la ciudad de Elche en el momento en el que nos encontramos. Nos encontramos en una situación, en un enclave, hablábamos hace algunas semanas, en un momento en el que se ha producido una crisis forzada debido a lo que ocurrió con motivo de la pandemia, y que las perspectivas eran bastante positivas una vez controlada, no terminada, controlada la pandemia, y sobreviene el conflicto bélico en Ucrania y la crisis energética derivada de esa situación que, una vez más, tal y como pasó con el tema de la pandemia, se alarga en el tiempo y provoca unas consecuencias económicas que de alguna manera hacen tambalear las previsiones que los economistas y los expertos intentan realizar respecto a la evolución de la economía. Proponemos hoy debatir sobre este tema, pero con personas que viven el día a día de la situación de sus empresas, de sus negocios, de sus comercios, de sus asociaciones empresariales, y que están en continuo cambio y adaptación a todo esto que nos está pasando. Están con nosotros, y paso a presentarlos ya, José Vicente Coves, gerente del Grupo Coves. ¿Qué tal, José Vicente? Gracias por venir. Hola, buenas tardes, Cristina. Esther Martínez, empresaria, coach, emprendedora y bueno, una presidenta también de la asociación de Elche Piensa, una persona muy conocedora del día a día, como decimos también, y del colectivo empresarial. Raquel Rosique conoce perfectamente, es presidenta es directora de la entidad Elche Parque Empresarial, y conoce muy bien cómo viven los empresarios desde hace muchos años, además, con esa perspectiva que da el tiempo, todo esto que está pasando, todas las vicisitudes que afectan directamente a la economía y a las empresas. Gracias por venir, Raquel. Nada, buenas tardes. Y Guzmán Martínez, que es el manager general de Branti, el director general de Branti, que es una consultora de recursos humanos y de empresas, y que lo mismo, en constante conversación y gestión con esas empresas tenéis una fotografía de la realidad impresionante. Gracias por venir, Buenas Guzmán. tardes, Cristina, un placer. Buenas tardes. Y bueno, a las personas que nos están viendo, vamos a ver un vídeo en el que, con algunos datos y con alguna perspectiva vemos por lo menos de dónde partimos. Vamos a escucharlo un momento. Elche es una ciudad activa y emprendedora que tiene un modelo económico en el que ha jugado un papel fundamental el sector de fabricación de calzado y su industria auxiliar y complementaria. Elche es reconocida como una ciudad industrial vinculada al calzado, ya que es el principal centro productor, comercializador y exportador de zapatos de España, y un referente internacional en este sector en términos de moda, diseño y marcas. La tradición zapatera ha provocado a su vez el desarrollo de una industria auxiliar y complementaria del calzado que ha respondido a las necesidades de evolución del sector a través de la innovación y el desarrollo tecnológico. La economía ilicitana ha manifestado tradicionalmente una gran dependencia del sector calzado, lo que generó la necesidad de diversificarla, objetivo estratégico de la política local desde el año 2000. Para elaborar la estrategia EDUSI de fondos europeos para el desarrollo sostenible se realizó un intenso y minucioso trabajo que incluía un diagnóstico de la situación socioeconómica de la ciudad de Elche. En aquel momento, en 2015, ya se detectaban algunas debilidades que hemos venido arrastrando, como la alta tasa de paro, especialmente entre las mujeres y en el grupo de edad de jóvenes, empleo de baja calidad y poco diversificado debido al modelo económico predominante en la ciudad, bajos salarios, elevada tasa de economía sumergida, bajo nivel de inversiones de las administraciones en el municipio o bajo nivel de renta, ya que salimos todos los años con el dato que tanto duele al barrio más pobre de España. Los recursos urbanos, con una adecuada gobernanza local, se tienen que transformar en capacidades competitivas y elementos de bienestar de Elche y convertirse en activos y factores clave de progreso económico y social. Los recursos resultan esenciales para solucionar los problemas locales y las necesidades ciudadanas, evitar las amenazas externas que puedan afectar de forma negativa a Elche, aprovechar las fortalezas de la ciudad y convertir en realidad las oportunidades que se puedan manifestar en el entorno urbano. Inmersos en el proceso de transformación socioeconómica de la ciudad, llegó la crisis derivada de la pandemia, una
La crisis forzada, que al principio pensábamos que duraría poco y por lo tanto se podría remontar fácilmente, y tras 2 años de pandemia ha tenido algunas consecuencias ya irremediables. Paro, cierre de negocios, trasvase de trabajadores de un sector a otro, incertidumbre económica. Nos hemos ido acostumbrando a todo más o menos, pero cuando por fin sabíamos cuáles eran nuestras cartas y empezábamos a ver la salida, llega el conflicto bélico y la subida de los precios de la energía. Nos proponemos hablar sobre cómo se ha vivido todo esto a pie de calle, qué ha pasado en las empresas, en los negocios, cómo están en este momento y qué proyección hacen para un futuro a medio plazo. Bueno, en el primer planteamiento, después de escuchar este vídeo, el primer planteamiento que os hago, pues una consideración muy importante es que probablemente todos pensábamos que este asunto de la pandemia iba a ser 2 semanas, 4 semanas, nos quedamos en nuestras casas, se controla la situación y salimos a la calle y seguimos todo igual. Se fue alargando en el tiempo, pasito para adelante, pasito para atrás y bueno, de alguna manera yo creo que lo que nos ha hecho es ver la vulnerabilidad que tenemos como sociedad, desde el punto de vista sanitario desde luego, pero también nuestra economía y saber también que al final lo que tenemos que es que ir adaptándonos a lo que ocurre, porque tampoco podemos pensar que bueno, pues llegará un momento en que todo esto pase y volveremos a tener esa vida tranquila. No, pues si nos ponemos un poco hacia atrás en la historia y con perspectiva. El otro día alguien me decía, mamá, tú cuando eras pequeña y había pandemia, ¿qué hacías? Bueno, es verdad que no hemos vivido una pandemia, pero sí que, echando para atrás la vista, pues nuestros abuelos o bueno, pues bisabuelos vivieron una guerra, algo que nosotros pensamos que eso no lo vamos a poder vivir en la vida. Fíjate lo que ha pasado ahora en Ucrania. La capacidad de adaptarnos, Esther, nos está demostrando esto, que tenemos que con las cartas que hay sobre la mesa jugar. Al final es eso, todos los tiempos ha habido algo en la vida. Ahora hemos tenido una pandemia, ha habido guerras, la guerra civil, la guerra mundial que hubo, que lo vivieron por nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora pues ha tocado esto. O sea, son tiempos convulsos, lo que pasa que la naturaleza hace que vayamos evolucionando hacia un lado. Pues ahora estamos evolucionando, ahora nos tocaba, aparte de la guerra, que esto sí que no nos lo esperábamos, una guerra tal cual se está viviendo en Ucrania en pleno siglo XXI, bueno, con lo cual ya creo que hemos desarrollado una capacidad de no sorprendernos por nada, ¿no? O sea, y sobre todo yo creo que en tiempos convulsos, en tiempos difíciles, yo creo que el ser humano desarrolla, o debemos de desarrollar esa capacidad de adaptación rápida. Es cierto lo que decía, me ha hecho gracia cuando decía lo de la pandemia, que pensábamos que era 15 días, porque yo recuerdo que nos dijeron que era 15 días y colgué un cartel en las escuelas diciendo volvemos en 15 días. ¿Sí? Y me acuerdo que sí, de hecho todas las comunicaciones, yo con toda mi ilusión y mi esperanza pensando que en 15 días volviéramos. Y me acuerdo que nuestra consultora financiera en aquel momento nos dijo, Esther, esto no tiene pinta de ser cosa de 15 días, esto probablemente ya veremos si abres en septiembre. Y yo me acuerdo que dije, tú estás loca, ¿no? Pero lo que al final, siempre que pasa, nos llevamos algún golpe fuerte en la vida, que en este caso ha sido igual para todos, o sea, que estamos acostumbrados a que a uno le azota la vida de una manera más intensa que a otros, pero esto ha sido exactamente igual para todos. Y yo creo que, bueno, hay que poner el foco en saber que, bueno, todo pasa por algo. Nuestro negocio lo pasó tremendamente mal, éramos un negocio 100% presencial, pero hemos querido sacar la lectura positiva de eso, es decir, fíjate lo que digo hoy, gracias a la pandemia, si esto no lo hubiera dicho hace 2 años, que estaba llorando en el rincón de mi casa con mis hijos danzando y que no sabía qué hacer con ellos, pero 2 años después digo, gracias a la pandemia, el nombre de mi negocio se ha expandido no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y esta posibilidad me la ha dado. Entonces yo creo Eres de las que te has reinventado. Absolutamente. Pero primero hay un momento de negación total. Es como cuando se muere un ser querido y dices, no puede ser, esto no puede estar pasando, no puede ser. Luego hay otra fase en la que te rebelas, te cabreas y dices, pero ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué a mí? O en este caso, ¿y por qué a todo el mundo? Luego está esa fase de aceptación, de decir, bueno, pues esto es lo que hay. Y a partir de ahí es cuando uno tiene que empezar a decir, vale, estas son las circunstancias, no dependen de mí, que sí depende de mí en este momento, ¿no? Y a qué ola me tengo que sumar. Y creo que eso es clave para no perder la perspectiva y para desarrollar esa capacidad rápida de mutar, ¿no? Y de saber ver con perspectiva,
bueno, pues las posibilidades buenas que tienen los momentos más complicados. Los datos del paro empezaban a recuperarse, los datos del empleo, los datos económicos, empezaban a hacer las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto, el IPC controlado, y de repente se nos dispara el 9% de subida del IPC, el paro. Pues bueno, vamos a ver qué pasa ahora, que en nuestra zona, que estamos muy dependientes del turismo, que parece que hay buenas perspectivas, pero desde luego lo de Ucrania ha sido la gota que colmaba el vaso. ¿Cómo lo habéis vivido, Guzmán? Cuéntanos. Bueno, pues al hilo un poco de lo que comentaba muy bien Esther, evidentemente el suceso de la pandemia fue un cisne negro, es algo que es muy improbable que pueda ocurrir, que pueda suceder, que nadie se lo esperaba, es como si estuviéramos todos en una fiesta y de pronto nos apagan las luces y nos vamos para casa, ¿no? Pero bueno, al hilo de lo que comentaba ella, que lo que sí que nos ha hecho ha sido, dentro de este punto de vista de reinvención, sí que ha sido el acelerar procesos que teníamos pendientes en la ciudad. Yo recuerdo pues visitar muchas empresas con las que habitualmente realizamos trabajo de consultoría, formación y demás, y en las que periódicamente íbamos posponiendo temas como la digitalización, ¿vale? Pues por ejemplo las industrias del calzado. Es que bueno, yo tengo el retail, las tiendas físicas que me funcionan muy bien. En el momento que todo esto se cerró, el que había desarrollado ya la parte del e-commerce, la parte de digitalización, pues seguía teniendo una ventaja competitiva, que por otro lado el que apostaba 100% por la parte física, pues lo sufrió en mayor medida. Por otro lado, la nueva forma de trabajo, el teletrabajo. Nosotros antes de la pandemia ya incluso ya estábamos en situación de teletrabajo, algún día de forma voluntaria. Pues había personas que toman un día de teletrabajo, otros dos días a la semana, y ahora pues actualmente estamos 2 días de forma presencial y 3 en teletrabajo. Os puedo asegurar que la productividad en mi empresa ha aumentado muchísimo más, entre otras cosas porque la gente pues evita desplazamientos, evita tener un ahorro de costes. Entonces, bueno, evidentemente que estamos en un entorno VUCA, ambiguo, convulso, que creo que esto ha venido ya para quedarse. Debemos tener ese cambio de mentalidad y centrarnos en lo que depende de nosotros, que es hacer las cosas bien, tirar hacia adelante. Evidentemente que estamos en un momento ahora con la afectación de la guerra, una inflación al 10%, lógicamente se nota, y este posiblemente puede ser un año un poco de transición o de menor aceleración de la economía, pero creo que hay una parte muy importante que depende de nosotros, que es hacer bien las cosas, ¿no? Y es donde debemos poner el foco y tirar hacia adelante. Es muy importante ese mensaje que estáis lanzando, porque de verdad que, bueno, pues efectivamente al final hay que pensar, bueno, con esto que ha pasado, cómo me adapto yo, y el caso de la transformación digital ha sido clave, porque todo el mundo sabía que era un tema pendiente. Los que estuvieron un poco más avispados y se adelantaron, bueno, pues eso, que fueron ganando, y los otros lo tuvieron que poner en marcha, eso cosas que hubieran tardado más y que se aceleró y que fue maravilloso. Yo no recuerdo el parque empresarial parado directamente, ¿verdad? Porque, bueno, pues sí que hubo durante todo el confinamiento, pues hubo que trabajar en ese sentido, pues de no los empleados a lo mejor de oficinas, pero sí que se veían camiones, sí que se veía tráfico, pero bueno, sí que cambió mucho la imagen. Sí, la verdad es que, a ver, no paró al 100% porque habían industrias, además contamos con un hospital privado allí que estuvo muchísima actividad. Se cerró, pues, como en todas las zonas, lo que el estado de alarma indicaba, pero es cierto que después y de forma paulatina habían actividades de primera necesidad que gracias, una de las cosas que también salían en el vídeo, ¿no? Gracias a la diversidad sectorial que cada vez más tenemos en la ciudad, y en este caso en el parque empresarial, habían sectores pues que no pararon. Ya pues cuando pasaron las primeras semanas, que ya empezaron a trabajar algún otro sector, sí que había un poquito más de movimiento, pero es cierto que se notó un parón que ni siquiera en épocas de agosto, cuando todos o gran parte, sobre todo la parte de calzado, que coge las vacaciones, y se notaba esa sensación de, ostras, es que no hay nadie, está todo en silencio. Pero ¿Han cerrado empresas a consecuencia de lo que pasó? ¿Hay empresas que no pudieron volver a abrir? Sí, hay empresas que no volvieron a abrir, pero claro, ahí ya no sabes si fue todo que dependió todo del estado de la pandemia, o porque ya, entiendo yo, en muchas ocasiones ya vienen arrastrando una serie de
pues de deficiencias o de cosas que no les dieron la posibilidad de mantener y luego volver a recuperar. Pero sí que es cierto que afectó mucho. No fueron tantos los cierres, sí que se notó sobre todo pues la bajada del número de trabajadores, que gracias a los ERTE pues muchas empresas pudieron pervivir ahí en ese tiempo, y a día de hoy no todas han recuperado al 100% de los trabajadores de ese ERTE, están en ese proceso, pues ahora con la guerra, con el aumento del precio de los carburantes y de la electricidad, claro, al final no acompañan esos elementos para que se haya vuelto un poco, igual que estamos volviendo a un día a día, ya asumiendo que tenemos una pandemia, que tenemos un virus, la actividad en la calle se nota, la gente ya vamos como no pensando tanto en eso. A nivel empresarial, lo de la mascarilla es emocionalmente clave, ¿verdad? Sí, y a nivel empresarial pues todavía no se ha superado esa fase, pero bueno, es cierto, como bien comenta Guzmán y ha comentado Esther, que estamos en momento de crecimiento, adaptando al día a día, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero las empresas han sabido adaptarse muy bien. Yo creo que el empresariado en la ciudad lo ha demostrado en las anteriores crisis. En Elche hay una industria que se reinventa, se readapta y resurge en las peores situaciones, y en esta también se ha demostrado. Bueno, el sector inmobiliario fue muy curioso porque descubrimos todos nuestra casa, valoramos nuestros balcones y nuestras terrazas, y lo hemos hablado muchas veces, cambió un poco los gustos o lo que pensábamos que eran nuestras necesidades, pero bueno, directamente al sector, cómo afectó y ha sido de 0 a 100 la vuelta, ¿no? ¿Qué ha pasado, José Vicente? Pues la verdad que en el sector inmobiliario, como mis compañeros dicen, además de profesionalizarnos nosotros, se profesionalizó el cliente. Anterior a la pandemia, y viniendo de otras crisis que veníais vosotros. Sí, pero el cliente venía y no venía tan estudiado lo que tenía que ver. La pandemia lo que hizo es que, por supuesto, a nosotros, como a cualquier empresa inmobiliaria, me consta que todas aquí, sobre todo en Elche, se hizo un gran esfuerzo por todo el tema de digitalización. Nosotros estuvimos vendiendo viviendas durante la pandemia sin visitar la vivienda. Recuerdo eso. Yo recuerdo que a una señora de Murcia le vendimos una vivienda aquí en Elche en plena pandemia. Se escrituró en plena pandemia sin venir la señora ni ver la vivienda. Pero lo que sí que hizo fue que el cliente nunca había pasado tanto tiempo en su casa. Es que es verdad, ¿cuánto tiempo pasamos de verdad en casa? Relativamente muy poquito. ¿Qué ocurre? Que nos metieron durante 2 meses en nuestras viviendas y no podíamos salir de ellas. Pues ahí fue cuando de verdad el cliente se dio cuenta de las necesidades que tenía que cubrir. Y tanto tiempo lo que hace es que te hace investigar. Y ya te digo, nosotros lo que detectamos fue que en ese plazo a partir de que nos soltaron, como decimos nosotros, la gente venía con un máster hecho. Te decía exactamente, sabía prácticamente lo mismo que un asesor inmobiliario. También aprendimos a cocinar y también temas inmobiliarios. Exacto, no, pero fue algo increíble. De hecho, los 2 últimos años han sido, no se recuerda ningunos años tan buenos en el sector inmobiliario, no solamente aquí, en toda España. El que tenía una ventana quería tener balcón, el que tenía balcón quería una terraza grande. Teníamos mucha envidia de la gente que vivía en el campo. Exacto, ahí de hecho se ha hecho muchas compraventas, se han realizado debido a eso, a que la gente ha querido siempre mejorar. Y pues después del golpe que nos dieron, pues fue un punto clave para que la gente hiciera ese cambio. Has hablado de profesionalización, que estabais inmersos en un proceso muy importante que vino de otra crisis. Lo que hablábamos de que a veces las crisis no solo traen consecuencias negativas, la crisis de la construcción de 2008 situó al sector en otro plano y como que habéis dado un paso ahora con el tema digital, ¿no? Sí, la verdad que, como te digo, en el sector inmobiliario se ha avanzado muchísimo. Yo entiendo que prácticamente en todos los sectores se ha avanzado bastante, pero el sector inmobiliario hemos tenido que dar es que venimos de un tropiezo que, como tú bien dices, en el 2008 caemos por el precipicio, por la gran burbuja inmobiliaria que se creó, ahí se cortó a cero, y cuando ya estamos empezando otra vez a ver color, nos llega la pandemia, que es justo cuando otra vez nos toca reinventarnos, volver a ver cómo podemos enfocar, poder ofrecer a nuestros clientes lo que es el producto, y cuando en verdad estamos saliendo otra vez y estábamos trabajando muy bien, pues está ya otra vez también la
el conflicto bélico, que a ver, en verdad a nosotros el conflicto bélico nos está afectando, por nuestra zona nos está afectando muy poco, porque el oligarca ruso, como dicen, está normalmente en la zona de Denia hacia arriba y aquí tocan muy poquito. Sí que afecta pues, a toda la gente que son compradores de a pie, el ciudadano de a pie, pues el encarecimiento de energías, el IPC, como se está, pues al final todo eso es lo que está afectando a que otra vez tenemos que ver cómo podemos enfocarlo. No nos olvidemos que se prevé también una subida de interés. Ahora el Banco Central Europeo está comentando que va a subir un cuarto de punto, pero de aquí a final de año se prevé que suban 75. Esa es la pregunta que os hago ahora. ¿Y ahora qué pensamos? ¿De momento subida de interés de los préstamos? Sí, eso ¿Qué va a pasar ya a corto plazo? En un futuro, pero a corto plazo. Pues a ver, dependiendo del tipo de hipoteca que tenga cada uno, pues le afectará o no le afectará. Eso ahora es un momento bueno para revisar ese tema. No para los que han comprado, los que van a comprar también, por supuesto, pero los que ya tienen su hipoteca, estábamos a unos intereses, en el Euribor estaba al 0. Eso llevamos mucho tiempo así. Eso no podía subsistir mucho tiempo, y menos con los IPCs como están. La deuda está disparada. Pues desde Europa nos están diciendo que se va a subir ya. Eso es importante, que cada uno debe de revisarse también esas hipotecas, porque eso se puede modificar antes de que nos llegue ese golpe. Pero no obstante, lo que hay también, nosotros nos volvemos a reinventar y estos son ciclos. Ahora había mucha oferta y demanda también había mucha, pues se estaba vendiendo todo y muy rápido. Ahora cuando los tipos de interés suban, los bancos entiendo que recortarán también y pues habrá más oferta, menos demanda, los precios tenderán un poquito a la baja y pues habrá también movimiento. Pero el problema que hay siempre es ese, que cada vez que hay un cambio tienes que adecuarte y, pues como decían ellos, te tienes que adaptar al medio. Eso es seguramente lo más importante que hemos aprendido en este momento. Me imagino que las empresas os están haciendo, bueno, pues muchísimas consultas, estáis, bueno, pues la gente os pregunta, oye, ¿por dónde va a ir esto? ¿Qué va a hacer? Para decidir sus estrategias, ¿verdad, Guzmán? Claro, bueno, en realidad es algo que es muy complicado y de poder visionar o visualizar en el futuro. Sí que es cierto que creo que donde el eje y la clave está es en seguir profesionalizándolos, en poner el valor del talento de nuestras compañías, en intentar atraer ese mejor talento, desarrollarlo, y la única forma de salirlos es nosotros con nuestros equipos. Realmente es así, ¿no? Yo creo que Elche tiene muchas opciones para seguir hacia adelante. Y creo que la clave es eso, en seguir profesionalizando los equipos, en continuar reinventándonos. La ventaja que tiene una ciudad como Elche, que es una ciudad sobre todo de pymes, es que somos muy ágiles para reinventarnos y para mutar. Cuesta menos. Estaba pensando en el anuncio que hizo el presidente de la Generalitat respecto a la empresa esta que se va a poner en marcha, la factoría de baterías eléctricas y todo esto, sí. Pues fuera Almusafes, todo eso esto. Es la diferencia con Elche, es que no dependemos ya ni siquiera de un solo sector, como era el calzado, que era lo que estaba comentando, y eso es una ventaja para nosotros. Totalmente. Yo he tenido la suerte de trabajar en multinacionales y también en empresas familiares, y la pyme, la empresa familiar, tenemos esa capacidad de poder reinventarte con rapidez, tomar decisiones rápidas y que la afectación en muchos casos sea menor, ¿no? Y también contando con las personas, ¿no? Que al final tenemos que salir todos de las situaciones, ¿no? Entonces yo creo que esa puede ser un poquito la clave, ¿no? También abrirnos a otros mercados. También tenemos espejos muy interesantes donde fijarnos. Para mí un ejemplo muy claro es la ciudad de Málaga. Málaga pues, ha hecho un crecimiento exponencial en los últimos años. La semana pasada salió también en esta tertulia la referencia de ¿Sí? Málaga, que casi nos dobla el número de habitantes, pero es verdad que a lo mejor tendríamos ahí que tenerlos... Totalmente. Yo la conozco muy bien, tiene un parque tecnológico espectacular. Google se asentó hace muy poco tiempo, ha sabido conjugar la parte de turismo con la parte tecnológica, de nuevas industrias, ese nuevo pequeño Silicon Valley, y creo que Elche debe fijarse en este tipo de ciudades que tienen éxito, y por qué no nosotros podemos también ser un ejemplo en España, ¿no? Creo que ahí tenemos esos retos por delante. ¿Qué visionarios fueron los que pusieron en marcha en el año 90, creo, es Elche Parque Empresarial? Sí, la verdad es que yo creo que, porque en alguna ocasión hablando con algunos de los empresarios que fueron los primeros en asentarse, y luego pues también en el caso de pues, el gerente de Pimesa con Antonio Martínez, nadie pensó en ese momento el éxito que 25 años después está teniendo el parque empresarial, ¿no? Pero sí que es cierto que, como bien ha comentado Guzmán, tenían una idea muy clara de lo que querían que fuera algo diferente,
que querían marcar un punto de inflexión y apostaron por ello. Y uno de los aciertos que también tuvieron fue que involucraron mucho al sector empresarial en toda esa transformación. Al principio pues costó que los empresarios creyeran que a unos 8 kilómetros de Elche tenían que implantar su empresa. En Elche la industria ya estaba casi siendo absorbida por el crecimiento que estaban teniendo los barrios y había que hacer movimientos. Estaba el polígono de Altavís y el polígono de Carrús. Claro, y luego pues se estaban ensanchando los barrios del sector quinto y de algunas otras zonas, y ahí había grandes empresas que a día de hoy quedan todavía los restos de las antiguas fábricas y algunas que todavía están en activo, ¿no? Y nadie lo pensó, pero tenían una idea muy clara, apostaron por ella. Las empresas que se han ido instalando han mantenido también esa idea de cambiar, de innovar, de mantener un diseño acorde al sitio donde estaban y ser parte de, al final, a través también pues de la entidad de gestión claro, que se creó a la par. Es una gran comunidad de propietarios que ayuda a los empresarios, a los propietarios del parque a gestionar, a esa relación con el ayuntamiento, con los servicios que allí hay para la mejora de infraestructuras, y eso también es algo positivo que ha sumado y hace pues que a día de hoy contemos con más de 700 empresas. Hay una gran diversidad sectorial que yo creo que en estos últimos años, y a raíz también de la crisis de 2008, hizo que no se derrumbara tanto la economía, porque afectó más a unos sectores que a otros y no dependíamos solo como años atrás del sector calzado, ¿no? Que siempre ha sido, y cada vez más pues se han reinventado mucho las empresas, y yo creo que a día de hoy ni los mejores visionarios apostaban por lo que hoy es el parque y lo que queda, ¿no? Que hay oportunidades, se está creciendo, está prevista, están ahí en proceso de ampliación. Hay demanda de suelo industrial, que ahora veremos si suben los tipos de interés, pues eso. ¿Cómo afecta esa parte? Cómo afecta también, porque al final hablamos de muchos metros, la demanda que hay ahora, y hay mucha actividad interna también en propias empresas que están creciendo, que se están quedando en Elche y que están apostando por el entorno, por la situación geográfica que yo creo que tenemos privilegiada, por retener el talento, que la gente quiere venir a trabajar a Elche, al entorno, gente que sale de la universidad, y yo creo que todo eso, incluso pues con la industria tradicional, con el trabajo que se está haciendo por parte de los empresarios asentados en otras áreas industriales de la ciudad, muy importantes, que también están todos remando y están todos apostando por continuar y sacar su empresa adelante, y yo creo que la suma de todo eso está haciendo pues que Elche a nivel industrial siga creciendo y empresas foráneas se fijen en Elche para instalarse aquí. Qué importante eso que está comentando de sumar, y estaba pensando cómo las inmobiliarias y cómo empresas que pueden ser competencia, si se juntan, pueden ayudarse a retroalimentarse y al final, bueno, pues ser positivo el mirar al de al lado, al negocio de al lado, en el que, bueno, pues a lo mejor, pues sí, en alguna cosa compites, cómo verlo desde un punto de vista un poco más amplio, cómo verlo como algo que te va a ayudar y a sumar. Yo sé que Esther además sabe mucho de todo eso y se lo mete mucho en la cabeza, ¿verdad? Sí, hay dos cosas claves de las que estabais hablando que yo veo que son cruciales para esa adaptación, para esa supervivencia, ¿no? Y no solamente supervivencia, sino garantizarte cierto éxito. Una es ser visionario. O sea, tenemos la costumbre de mirar y trabajar el presente. Y es verdad que ahora está muy de moda el mindfulness, pero eso está genial. El mindfulness es para tomar conciencia plena de este momento, del aquí y el ahora, ¿no? Pero siempre hay que trabajar con esa mirada futurista. ¿Hacia dónde vamos? Porque tenemos esa gran manía de fijarnos en los problemas que tenemos hoy. Y los problemas de hoy se trabajaron en el pasado o debieron de trabajarse en el pasado. Lo que estábamos comentando antes. Sin embargo, tenemos una mirada muy cortoplacista, y una empresa, un emprendedor
asociaciones, tienen que tener esa proyección, esa mirada de hacia dónde vamos. Y es verdad que vivimos que el futuro es incierto, pero tenemos datos muy importantes como jugar con tendencias, con el Big Data. Hoy en día tenemos una tecnología y una inteligencia artificial increíble que nos puede permitir pronosticar ciertos comportamientos en el cliente o hacia dónde vamos, ¿no? Si no fuera por estas personas que tienen esa mirada de futuro, esa visión, que se preocupan por decir, bueno, vamos a ver, es cierto que hoy tenemos este problema, pero ¿cuál va a ser el problema de mañana? Por eso, en la pandemia, las empresas que estaban ya digitalizadas, y esto no era muy difícil de prever, no hacía falta tampoco mucha... Sí. Exacto, porque era la crónica de una muerte anunciada. Yo ya digo que para mí ahora mismo la digitalización es una de las mejores cosas que ha podido pasar, porque a mí ya, insisto, me ha permitido estar a nivel mundial, y entonces para mí eso es una bendición, pero mucha gente lo veía con cierta resistencia y no, dándole la espalda cuando, ¿qué ha pasado? O sea, mientras había empresas que se han desaparecido, ¿qué ha pasado con Amazon? ¿Qué ha pasado? Sin embargo, ¿cuánto tiempo antes de pandemia se le llevaba mandando el mensaje al pequeño comercio, e-commerce? No, yo no puedo competir con Amazon, no, pero es que esa es otra cosa, la competencia. Si tú te diferencias, si tú sales a ese océano azul, si tú estás en un océano rojo donde están todo el mundo peleando por precio, obviamente puedes desaparecer, pero si tú eres una tienda de barrio, pero tienes un artículo diferente que solamente haces tú. Si yo voy a comprar una vela, me da igual comprarla en un chino que comprarla en Carrefour, que comprarse una vela, pero si resulta que tú tienes una vela especial, por decir algo, que solamente la tienes tú, es que te la van a pedir a ti. Entonces esa es la clave, ser diferente. Y lo segundo que estabais comentando, que es el hacer la unión. O sea, tenemos esta manía de ser individualistas. Vivimos en un mundo ahora tan global, tan digital, con alcance a todo el mundo, que no hay competencia. El mercado ahora mismo es infinito. Es infinito. O sea, tú ahora mismo dices, ay, me acuerdo que a mí siempre me decían, tú estás ahí rodeada de competencia. Bendita sea, porque es igual que cuando vas a una calle comercial y están todas las zapaterías, o todas las cafeterías, o todas las tiendas de ropa. O sea, hay que mirar cómo juntos todos somos más fuertes y que hay mercados para todos, porque al final yo podré ser, a mí podrán decir, tú tienes una academia de inglés, pero es que yo no soy una academia de inglés como las demás, para bien o para mal. Habrá público que le encantará cómo trabajamos y habrá otro que no, pero es que yo tengo mi mercado. Exacto, y eso es lo bueno, que hay diferentes opciones, pero juntos hay que, por supuesto, se consiguen muchas más cosas, y estos visionarios, mira qué combinación perfecta, ¿no? Es una combinación ganadora, visión y unirse. O sea, como empresas que se dedicaban al calzado, que hacían teóricamente lo mismo, que en teoría eran competidores, tuvieron esa visión y apostaron por trabajar juntos. Oye, que quizá juntos podemos hacer más cosas. Entonces yo creo que estos dos elementos son absolutamente clave para el crecimiento y, por supuesto, esto salpicado de diferenciación. Yo creo que esa es una de las formas. Estaba viniéndome en la cabeza Valentina, creo que está Valentina, que es una tienda de ropa online, está en Elche Parque Empresarial, ¿verdad? Sí, además nació en unas pequeñas instalaciones. Y en una oficinita, podríamos decir. En una oficinita, y al final pues se diferenció, solo vendía de forma online y tuvo un crecimiento espectacular en muy poco tiempo. Y eso después les ha llevado, aparte de buscar espacio en un área industrial, a empezar a abrir tiendas físicas. Y como ese caso, pues tenemos también en su momento el caso de Hawkers, que también a nivel online empezaron a crecer y eran fuertes. El camino al revés. Y después empezaron, cada uno pues en su momento, en su, como dice Esther, en su espacio, pues tiene su oportunidad. Lo que no podemos, o el empresario lo que no puede hacer es quedar separado, autopadeciéndose, porque al final llega otro más rápido y te quita ese hueco y ese nicho de mercado, y al final hay espacio para todos, hay espacio para cada uno hacer su parte. Y hay espacio para los grandes y para los pequeños. Lo que comentabas de Amazon, Valentina, no es competencia porque es otro producto y efectivamente se ha diferenciado, pero sería competencia de Zara, de Mango.
pero bueno, ha encontrado su hueco, fíjate. Podría haber pensado, yo no creo eso, porque yo quién soy, ¿Quién está soy mal, yo para o sea, ir con, como ¿verdad? piensa la mayoría del pequeño comercio. Yo quién soy yo, ¿dónde voy yo? ¿No? Y esto sabes que yo fui presidenta de una asociación de comercio y esto lo escuchaba, pero yo no puedo competir, es que no se trata de competir, se trata de encontrar tu océano azul, en qué te diferencias y mostrarte al mundo. Lo que no se comunica no existe. Entonces, en vez de ver la digitalización como una amenaza, míralo como un escaparate infinito donde te puede ver en cualquier parte del mundo. Es que es maravilloso. Eso es maravilloso. Bueno, yo lo que me quedé en shock el día que me enteré que las inmobiliarias se unían en asociaciones. Me pareció que era un mundo, o esa visión tenía yo desde fuera, de que era imposible que os juntarais con compañeros y compartierais información entre compañeros, cuando siempre lo había visto con una competencia feroz. Bueno, sí. Eso fue hasta hace bien poco, eso hará, pues, llevamos 10 años, que a mí también me lo plantearon, cierto día entraron en mi oficina y me dijeron, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Yo la ventaja que llevaba era que yo en el otro departamento, en el de la ingeniería, pues yo a los ingenieros los veo como compañeros y de hecho nos pasamos trabajos unos a otros, no nos vemos como competencia. Y en verdad las inmobiliarias tampoco somos competencia al final, cada uno tiene su nicho y lo que hacemos es, a raíz de que nos hemos asociado, de hecho aquí en Elche existen a fecha de hoy, pero por poco tiempo, 2 asociaciones, una que ¿Estás dándome una noticia? Prácticamente. Una que es la Asociación Inmobiliaria del Palmeral y otra que es la MLS Elche Santa Pola. Están las dos, de hecho colaboramos entre las dos, pero al final estamos ya ahí en los últimos retoques para lo que es la unión y que seamos uno solo. ¿Qué hemos conseguido? Mucha más profesionalización, mucho más compañerismo, comparticiones. Ahora conseguimos que cuando una persona deposita un bien en cualquiera de los asociados, ese bien, tenemos un programa que lo que hace es que una vez que entre ese bien al programa, le llega a cualquiera de los asociados. Pues imagínate tu vivienda, en vez de tenerla la típica inmobiliaria de barrio de toda la vida, que es lo que somos a fecha de hoy, ya no lo tienes solamente esa inmobiliaria. ¿Qué somos? Al final, 160 asociados, pues 160 inmobiliarias, puede entrar el cliente potencial para comprar ese bien. Con la ventaja de que sigues teniendo pues una persona que conoces, exacto, que te trata... vas a tener siempre la persona tuya de confianza, que es la que te lo va a gestionar todo, pero va a haber solamente un intermediario. Pero es que te digo más, no solamente a nivel de Elche, esto existe ya a nivel nacional y a nivel mundial. Yo, de hecho, en la pandemia, como estaban comentando, el ser humano tendemos la tendencia a buscar la superación y a buscar pues nuevas metas. En la pandemia yo me cogí un AVE y me fui a la Gran Vía y aquí, y montamos en Madrid. Todo el mundo me decía, estás loco, ¿no? Es la oportunidad. Ahora, en Madrid están todos asustados, ahora es cuando llegamos nosotros para poder coger el mercado. Y de hecho, en Madrid es otra plaza que también ocurre igual que aquí, se han asociado, hemos conseguido que se asocien las inmobiliarias, la colaboración es total, y ahora ya no es a nivel de Elche o a nivel provincial, es a nivel nacional, incluso inmobiliarias del extranjero vienen y colaboran con nosotros. Al final, la globalización famosa que se está diciendo. ¿Qué ocurre? Que además de eso tienes que hacerlo, pues como estaba bien comentando Esther, diferenciarte. Te tienes que profesionalizar, por supuesto. Ahí está el talento, es muy importante, las personas. Yo también, código, para mí es muy importante la diversificación, que dentro de la misma empresa se diversifiquen y que haya diferentes departamentos que pueden estar relacionados, pero sean totalmente diferentes y gestionados por gente de dentro de la empresa, pero que no especializada. Exacto, es la especialización al final lo que necesita. Nosotros en la inmobiliaria tenemos departamento homestaging, departamento financiero, departamento de técnicos, lo que es el departamento de finalización de operaciones. Lo que antiguamente ocurría, que una persona llevaba todo un proceso de una gestión de compraventa o de una gestión de inmobiliaria, ahora el cliente pasa a lo mejor por 6 departamentos. ¿Qué ocurre? Que ese departamento, si solamente se dedica a tramitar lo que son las escrituras, pues es que lo lleva tan en vena que es que no va a salir mal, no puede salir mal. Tema legislativo, es lo que más, lo principal que hemos visto nosotros, que hemos avanzado. Ahora hay una profesionalización muy grande en cuanto a lo que es el tema inmobiliario. Bueno, y en este panorama y con vuestros negocios, vuestras empresas, vuestros propios problemas y vuestras estrategias, ¿qué hace la Administración? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede el municipio, la comunidad autónoma,
pues eso, la parte pública ayudar o impulsar. ¿Qué le pedimos, qué no le pedimos, qué esperamos de la administración, qué no le esperamos? Esther, le he oído muchas veces hablar de este asunto, venga. Yo, sinceramente, hay una cosa que, como pedir, pues, oye, es cierto que hacemos arduos esfuerzos, o sea, no es fácil. En una época así de crisis, puedes hacer dos cosas, o arrugarte y victimizarte y decir, es que todo me pasa a mí, y ver que todo el gobierno me tira esto, saca esta ley ahora, y es que no puede ser, y no voy a poder sobrevivir, no sé qué, o hacer como hizo José Vicente, buscar esa oportunidad, cogerse una vez a Madrid y decir, ahora es el momento, ¿no? Como está pasando ahora con las criptomonedas, que ha bajado todo tanto, los que, bueno, pues los que quieren asumir ese riesgo, ahora es cuando están invirtiendo, ¿no? Realmente con los temas legales, yo como pediría muchas cosas, pediría que nos pusieran muchísimas más facilidades, que nos ayudaran a consolidar un poquito más el empleo, sobre todo a formar. Vivimos una nueva era y la formación, la educación no está alineada con los nuevos puestos de trabajo. Afortunadamente vamos dando pasitos, es verdad, pero cada vez, y yo me doy cuenta en los negocios, cada uno tenemos nuestro sello de identidad. Ya no nos vale una persona de serie, sino yo, por ejemplo, en mi caso, yo formo a mi equipo, pero lo formo con otras destrezas de los que no viene un profesor de inglés. Un profesor de inglés o un administrativo viene con unas ciertas cosas, pero yo luego creo ese código interno que es mi identidad, ¿no? Entonces, esas formaciones las tenemos que dar en las empresas y hay que pagarle a los trabajadores esas formaciones, claro. Es decir, te cuestan dinero y al final, bueno, a la hora de poder retener talento también, que eso lo he hablado muchísimo con Guzmán, como pedir, podría pedir muchas cosas, pero como sé que al final son solo mis gafas, es solo mi realidad y habrá personas que la compartan, otras que no. Al final yo lo que hago es un diagnóstico, una radiografía de cómo está la situación, qué es lo que hay, cómo está el escenario, cuáles son mis cartas y a partir de ahí qué puedo hacer con ellas, ¿no? Cómo puedo jugar la partida. Como dice mi madre, a veces cuando juegas a las cartas te salen malas cartas, pero luego se te empareja la partida, ¿no? Qué palabra más del Che. Mi madre lo dice, luego se te empareja, sí, eso me dice mi madre, porque de hecho hace poco, bueno, pues cuando pasó todo lo de la pandemia, es verdad, lo sufrí, yo hoy lo veo con una gratitud, de verdad, y doy gracias de haber vivido ese momento tan difícil porque estoy viviendo un sueño y si no hubiera sido así no lo hubiera conseguido, ¿no? Pero en aquel momento ya me podían decir lo que quisieran, que mi madre me decía, bueno hija, a veces en la partida te salen cartas malas, pero luego la partida se te empareja, ¿no? Y al final pues es un poco eso, ¿no? Es ver cómo emparejar esa partida. Las cartas son las que son y las leyes son las que son y son iguales para todos y las circunstancias son iguales para todos. Ahora la pregunta es, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo desarrollo ser ese visionario? Y más que vivir en la queja y en el lamento, ¿no? Que al final yo estoy cansada de escuchar a gente que, madre mía, la pandemia, y ahora la guerra, y ahora la subida de precios, y no sé qué, y el gobierno ahogándonos, que no, por supuesto que eso también, pero al final están hablando de circunstancias ajenas para que luego dicen, bueno, esto es lo que hay, y se dan media vuelta y se van. Yo soy, pues bueno, pues a lo mejor soy demasiado soñadora y yo, por supuesto, lo lucho dentro de mi negocio y también a través de las asociaciones, pues trato de aportar mi grano de arena para no quejarme, sino hacer algo al respecto, ¿no? Y al final yo creo que eso es la clave, es observar bien tus cartas, hacer una buena estrategia, ser visionario a ver qué es lo que tiene el otro y que se te empareje la partida. Qué optimismo y de verdad, claro, pues sí, eso. Yo creo que totalmente esta es la clave, yo creo que tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros y no poner el foco en lo que no depende de nosotros. Evidentemente las administraciones podrán hacer todo lo que esté en su mano, facilitarnos en la medida de lo posible, pues bueno, escucharnos y bueno, lógicamente la generación de empleo y quien tiene que empujar la economía pues somos las empresas, las pymes y demás, ¿no? Pero evidentemente depende de cada uno de nosotros. Yo, al igual que José Vicente, yo en octubre pasado pues también abrí delegación en Madrid y al final nosotros tres somos empresas de servicios, con lo cual dependemos de nuestros equipos y nuestras personas y esa es la clave, tener a los mejores. Porque si los mejores no están con nosotros, seguramente estarán con nuestra competencia. Y yo pues con mi socio llegamos a una reflexión en la cual dentro de nuestro plan estratégico de abrir delegaciones en distintas partes de España, bueno, estuvimos pensando el tema de Málaga, que es un tema muy atractivo, dijimos, bueno, donde salga la oportunidad, donde encontremos a esa persona, pues ahí vamos a abrir.
Y bueno, pues una antigua compañera mía, pues una persona que fue compañera mía en otra multinacional, bueno, pues estaba en ese momento pues en una transición profesional, llegué a un acuerdo con ella y en nuestra área manager en Madrid, estamos en Alcobendas, y bueno, y así surgen un poco las ideas, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho un poco reinventarnos también en muchas ocasiones y ver más allá, ¿no? Y creo que esa es la clave. En nuestro caso, por ejemplo, antes de la pandemia, pues bueno, hacíamos relativamente algunos procesos de selección presenciales, pero muchos ya eran vía online. Nosotros ahora mismo desde aquí pilotamos procesos. Esta mañana hemos abierto un proceso para Barcelona y perfectamente tenemos los medios digitales, haces la entrevista, haces tu pase de pruebas, haces tu informe con total profesionalidad y puedes trabajar y puedes pilotar desde Elche, una ciudad maravillosa, pues tu negocio perfectamente con cualquier cliente del panorama nacional. Lo mismo ha hecho Esther con su producto online estrella, ¿no? Creo que al final tenemos que tener esta capacidad de poder darle una vuelta a la tortilla, ver ese océano azul, ver esas oportunidades que tenemos y lógicamente... Y no esperar que otros nos solucionen los problemas. Totalmente. Esa es la clave. Claro. Es que si haces eso, si crees que otro va a solucionarte la vida, lo que estás haciendo es darle el poder, el control de tu vida a otra persona. O sea, estás diciendo, yo no soy capaz de dirigir mi vida, hazlo tú por mí. Y si no la solucionas, soy un desgraciado. Entonces, al final, tú eliges, o la pilotan otros, o las circunstancias son las que son, ¿no? Y ver esas oportunidades, pues, al final es clave para un empresario. Yo creo que el empresario, uno de los requisitos que tiene que tener es, bueno, y de hecho creo que todos al final lo tenemos, es esa capacidad de resiliencia, ¿no? y de decir hacia dónde voy y cómo me voy a manejar, no en la abundancia, porque la abundancia todos nos acostumbramos muy rápido, sino saber que esto es una montaña rusa. Y que la famosa curva S, ¿no? Cuando yo tengo mi producto, no cuando está en punto de madurez, sino cuando está creciendo, ya tengo que estar pensando qué es lo siguiente que tengo que hacer, a pesar de que aún le queda crecimiento a este producto. No esperar a que se muera para empezar a desarrollar otro, sino mientras yo estoy subiendo y ya va ascendiendo de forma automática, yo ya pienso en el siguiente. Y sin embargo, la clave del éxito del Elche Parque Empresarial sí que fue una propuesta de la Administración. Sí, yo creo que, bueno, como bien están diciendo... O talento que había dentro de la Administración y que fue visionario. Es una suma de todo. La parte empresarial tiene su papel y la parte pública tiene que tener el suyo y pueden ir de la mano en muchos momentos y luego cada uno también tiene que seguir su camino. Entonces, sí que hay que exigirle a la parte pública pues que haga su papel y trabaje en aquellas áreas que son su responsabilidad, pues de la mejor forma posible, intentando agilizar, que siempre de las trabas y de las pegas que tenemos es lo lenta que va la administración, ¿no? Sí. Que afecta a todos los sectores, en todos los momentos. Bueno, pues en la medida de lo posible pues que inviertan en mejorar esa parte, en digitalizarse mucho mejor y todos sus trámites, porque eso ayudará mucho a las empresas, en también tener al personal formado y el personal al final que es el que tiene que trabajar para la ciudad, para los ciudadanos y para mejorar, pues que optimizar al máximo todos los recursos, tanto materiales como sobre todo personales, para sacar el máximo rendimiento, pero cada uno en su papel y sin dejar atrás esa colaboración público-privada que yo creo que se ha demostrado que es positiva, que en cada ámbito pues tendrá mayor peso la parte pública que la privada. Y los empresarios pues seguir su camino y exigir a la administración pues en aquello que tenga que hacer, pero como bien comentan ellos, ¿no? Tampoco esperar a moverte tú a ver lo que hace la administración por mí, ¿no? Pues exigirle en aquellos, oye, todos los trámites, intenta agilizarlo lo máximo posible, vamos a intentar mejorar aquí, tenemos problemas por el tema de la asociación que comentaba José Vicente, pues al final el formar todos un grupo y plantarse a la administración y decir, oye, nuestro sector necesita esto, pues en esas cosas pues hay que ir a la administración a intentar que mejoren y en lo demás pues cada uno en la parte que le toca saber lo que quiere hacer y ir a por ello, ¿no? Y el parque empresarial, como comentas, fue una iniciativa pública
pero que sin la iniciativa privada... Si el ayuntamiento dispone ese suelo y no llega un primer empresario y se coloca allí... Pues al final probablemente estaríamos ante un gran solar con matorrales. sin nada, lleno de matorrales y sin ningún tipo de aportación económica. Pondrían placas solares, ¿no? Ahora que... a la ciudad, con lo cual cada uno en su papel, intentar optimizar sobre todo los recursos públicos, optimizarlos al máximo y que sean con un buen rendimiento, y luego la parte privada, pues en su papel de tirar para adelante, saber lo que quiere y colaborar entre todos, yo creo, para mejorar, en este caso, sumar todos para tener una mejor ciudad, para atraer más empresas, seguir atrayendo talento y que la gente quiera estar aquí. Y eso es una suma de las partes. Me voy a quedar con eso. No sé qué pensáis, pero bueno, es una buena manera de concluir. Yo creo que al final tenemos que tener todos una mirada en positivo, ¿no? Sí. ¿Habéis contado todos cómo habéis aprendido o cómo ha sido un crisis catarsis todo esto que ha ocurrido? Y de momento, por lo menos a corto plazo, os veo con ánimo. Y si sois una representación de lo que hay en el empresariado en Elche, vamos por buen camino. Al final es la mirada que tienes, ¿no? Y el trabajo en equipo, eso es fundamental, no solamente tu equipo. Para mí, mi equipo, mucha gente me dice, ay, Esther, qué guay, ¿no? Lo que has crecido. Y yo digo, he crecido mi equipo y yo, o sea, no nos olvidemos. Y eso se traslada no solamente a los equipos dentro del trabajo, que para mí yo amo a mi equipo, ¿no? Sino también ese equipo, colaboración público-privada también. Al final es como que yo me di cuenta que, claro, vamos a los debates y es como, vamos a echarnos en cara. No pueden ir separados, es que no se puede ir separados. Echándonos en cara las cosas, porque es que tú me ahogas y el otro es que el empresario es no sé qué. Y al final, con lo fácil que sería decir, vamos a trabajar juntos, vamos a poner qué está sucediendo, cuál es la realidad y cómo podemos facilitaros, cómo podemos, tanto una parte como otra. O sea, al final es que... bueno, yo es que creo que estas son cuestiones. Pero yo creo que son dos cosas que tienen que ir de la mano. El ente público es a muy largo plazo y no podemos estar sin él. Y después está la empresa privada, que es la que toma las decisiones rápidas porque necesita moldarse al estado en el que nos encontremos. Por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana es un plan de 20 años. Estáis esperando a ver si os permiten hacer toda la ampliación que se debe. Pero no solamente eso, el casco urbano, las pedanías, están todos esperando. ¿Qué ocurre? Que en mi empresa las decisiones se toman en un día o como mucho en una semana, si es una empresa muy grande. En un ente público, depende de Elche, pasa a Valencia, ahí es muy farragoso y yo lo entiendo. Lo que pasa es que no se puede evitar y tenemos que ir de la mano los dos. Lo que pasa que dentro de ese ir de la mano, como bien dicen mis compañeros, dentro de lo que es la premura, la empresa privada es la que toma las decisiones rápidas. La que tiene que liderar, por lo Pero que estoy escuchando. Dejemos claro que si no está la empresa privada de la mano de la pública, no se pueden hacer las cosas. Eso es lo que le pediría yo a los gobiernos, rapidez. Agilidad, lo habéis dicho todos, ¿eh? Lo habéis dicho todos, agilidad en todo, en la toma de decisiones, en la agilidad de los proyectos, en el avanzar a lo que va a venir y a las tendencias, captar las tendencias y ir por adelantado. Me ha encantado hablar con todos vosotros, muchísimas gracias por venir. Guzmán Martínez, director general de Branti, Raquel Rosique, es la directora del Elche Parque Empresarial, Esther Martínez es la creadora de un nuevo sistema de aprender idiomas, es empresaria y bueno, es maravillosa y coach, y José Vicente Cobes, el gerente del grupo Cobes. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos ayudado y por haber compartido todo esto que vivís en vuestro día a día pues con todos nosotros, que es una manera de seguir sumando y de seguir entre todos aportando. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Y nada, pues a los espectadores decirles que nos vemos en Punto de Encuentro la semana que viene, y la semana que viene vamos a hablar del Elche Club de Fútbol. Ya saben que juega el Elche su último partido y vamos a tener una tertulia abierta al público. Además podrán venir ustedes aquí a preguntar también a los tertulianos y haremos análisis y balance de esta temporada del Elche Club de Fútbol. Muchas gracias por su atención.